Contabilidad Financiera 3. Tutor Alexer Eduardo Dorado Causil. Los estados financieros. Son informes que deben preparar las empresas con el fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en sus actividades a lo largo del periodo contable. Los estados financieros son importantes porque son documentos serios y con validez oficial, que permiten tener una idea muy organizada sobre las finanzas. Ayudan no solo a ver el pasado, sino a aprender de este para mejorar al año siguiente. También permiten estudiar de manera clara y eficaz en qué se ahorró y en qué se gastó de más. Son importantes para la administración del negocio, inversionistas, acreedores, clientes, empleados, el Estado, entes de control u otros. Los estados financieros básicos son, según el artículo 22 del Decreto 2649 de 1993, el balance general. Es un estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación financiera de una empresa, presentando de forma resumida el valor de sus propiedades, derechos, obligaciones y patrimonio. Estado de resultados. Es un estado financiero que refleja la operación de la empresa en un lapso determinado y da a conocer de manera detallada y ordenada el resultado económico del ejercicio contable, compuesto por las cuentas nominales, ingresos, gastos y costos. Estado de cambios en el patrimonio o estado de superávit. Es un estado financiero que refleja el saldo inicial, el movimiento y el saldo final de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio y permite conocer la variación del capital, superávit del capital, las reservas, las revalorizaciones y las utilidades durante el periodo contable. El estado de cambios de situación financiera es un estado que muestra los cambios financieros y sus causas, así como el movimiento y la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones y de otras fuentes. Para elaborarlo es importante tener la siguiente información: balance general comparativo de 2 periodos consecutivos, estado de resultados del último periodo contable, valor de venta o compra de activos no corrientes, la depreciación acumulada cancelada en la venta de propiedades, planta y equipo, la amortización de diferidos, valor de los préstamos y abonos a largo plazo. Estado de flujo de efectivos. Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Este consta de 3 partes: actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Características cualitativas de la información financiera. Para cumplir con el propósito establecido, la información financiera debe estar revestida de características que han sido nombradas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Como cualitativas, el marco conceptual para la información financiera emitido por este Consejo en el 2010 reconfigura las características de la información financiera en 2 categorías: las características cualitativas fundamentales, relevancia y representación fiel, y las características cualitativas de mejora, oportunidad, verificabilidad, comparabilidad y comprensibilidad. Los preparadores de la información financiera deben aplicar su juicio profesional en la elección entre los posibles tratamientos de los hechos económicos en los estados financieros permitidos por los estándares internacionales, a fin de cumplir alineados con la filosofía del Consejo. Los propósitos de los estados financieros. Las siguientes características hacen que la información en los estados financieros sea útil a los usuarios. Comprensibilidad. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite omitir información relevante por el mero hecho de que ésta pueda ser difícil de comprender para determinados usuarios. Relevancia. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. Materialidad e importancia relativa. La información es material y por ello es relevante, y su omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad
Importancia relativa depende de la cuantía de la partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado incurrir en o dejar sin corregir desviaciones que se consideren inmateriales de la norma para las microempresas, con el fin de obtener una presentación particular de la situación financiera o de los resultados de la microempresa. Fiabilidad. La información suministrada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros no están libres de sesgo, es decir, no son neutrales. Si, debido a la selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. Esencia sobre forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su realidad económica y no solamente en consideración a su forma legal. Prudencia. Cuando quiera que existan dificultades para medir de manera confiable y verificable un hecho económico realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos probabilidades de sobreestimar los activos y los ingresos, o de subestimar los pasivos y los gastos. Comparabilidad. Los estados financieros de una microempresa deben ser comparables a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y en el resultado de sus operaciones. Por tanto, la medida y presentación de transacciones similares y otros sucesos y condiciones deben ser llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo. Integridad. La información de los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo, puesto que este es un presupuesto de la fiabilidad. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. Oportunidad. La oportunidad implica suministrar información dentro del periodo de tiempo que sea útil para la toma de decisiones. Si hay un retraso en la presentación de la información, esta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Y equilibrio entre costo y beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. Esta evaluación es sustancialmente un proceso de juicio. Características de los estados financieros. Los estados financieros deben cumplir una serie de criterios. Los principales son, aparte de los ya mencionados, provisionalidad. Todo estado financiero es provisional, esto es, se trata de una labor inacabada que presenta resultados parciales y al día, que obedecen a la necesidad de hacer cortes en la vida de la organización para poder diagnosticar sus finanzas correctamente. Exhaustividad. Los estados financieros deben ser exhaustivos, esto quiere decir, deben agotar todos los aspectos posibles de la organización y contemplarla económicamente como un todo. Legalidad. En muchos países, las empresas están obligadas a rendir cuentas al Estado mediante estados financieros frecuentes, a través de registros mercantiles y otro tipo de instituciones de fiscalización. De esta manera pueden saberse fielmente los cambios del patrimonio de la organización y atender los eventuales casos de manejo ilícito, corrupción o evasión de impuestos y responsabilidades. Políticas contables. Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIF efectuará en las notas una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Una entidad no señalará en sus estados financieros cumplen con las NIF a menos que satisfagan todos los requerimientos de estas. Elementos de los estados financieros. Son elementos de los estados financieros los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, la corrección monetaria y las cuentas de orden. Los activos, pasivos y el patrimonio deben ser reconocidos en forma tal que al reaccionar unos con otros se pueda determinar razonablemente la situación financiera del ente económico a una fecha dada. El activo. Bienes y derechos que generan entradas de efectivo que mejorarán el patrimonio de la entidad.
Una entidad reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros para la entidad y además el activo tenga un costo o valor que puedan ser medido con fiabilidad. Un activo no se reconocerá en el estado de situación financiera cuando no se considere probable que del desembolso correspondiente se vayan a obtener beneficios económicos en el futuro, más allá del periodo actual sobre el que se informa. Se divide en corriente y no corriente. Una entidad clasificará un activo como corriente ¿cuánto? Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo a su ciclo normal de operación. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación. Espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes desde la fecha sobre el que se informa. Pasivo. Obligaciones que generan desprendimiento de efectivo que menoscabará el patrimonio de la entidad. Una entidad reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando la entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un suceso pasado. Es probable que se requiera a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos y el importe de la liquidación pueda medirse de forma fiable. Un pasivo contingente es una obligación posible pero incierta a una obligación presente que no está reconocida porque no cumple una o las dos condiciones anteriores. Una entidad no reconocerá un pasivo contingente como pasivo, excepto en el caso de los pasivos contingentes de una adquirida con una combinación de negocios. Se dividen en corriente y no corriente. Distinción entre partidas corrientes, corto plazo y no corrientes, largo plazo. Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes y sus pasivos corrientes y no corrientes como categorías separadas en su estado de situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán de acuerdo con su liquidez aproximada. Patrimonio es el activo neto, activo menos pasivo de una entidad, la parte del negocio que pertenece a los socios o el dueño. Ingresos. Los ingresos representan flujos de entrada de recursos en forma de incrementos del activo o disminuciones del pasivo o una combinación de ambos que generan incrementos en el patrimonio, devengados por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades realizadas durante un periodo, que no provienen de los aportes de capital. Costos. Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos. Gastos. Los gastos representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o incrementos del pasivo o una combinación de ambos que generan disminuciones del patrimonio, incurridos en las actividades de administración, comercialización, investigación y financiación, realizadas durante un periodo que no provienen de los retiros de capital o de utilidades o excedentes. Reflexión sobre la importancia de los estados financieros para un profesional de la contaduría pública. Debido a la rápida evolución de los negocios y la posibilidad de muchas empresas de poder acceder a mercados transnacionales, se han generado cambios muy positivos en la economía de nuestro país. Por lo tanto, las empresas han tenido que adaptarse a las nuevas exigencias que traen consigo la aplicación de los procedimientos NIF, entre ellas la presentación de estados financieros, ya que antes no se contaba con sistemas de información contables y financieros uniformes, donde la información reportada por las empresas fuera comprensible, confiable y de fácil interpretación en cualquier lugar del mundo. Por eso se ha generado un gran impacto en contadores y microempresarios, ya que en el mundo de los negocios se ha creado la necesidad de la presentación, lectura e interpretación de estados financieros de manera uniforme, con información de mejor calidad, más acordes con las necesidades de usuarios y empresas, permitiendo así generar confianza en las cifras financieras que presentan las compañías a partir de la acogida del modelo NIF. Muchas gracias.